un repaso, Guadalupe. Ok, regresemos. Vamos, buenos días, muchachos. Vamos a hacer una revisión de la guía para el segundo parcial. Vamos con las preguntas de opción múltiple. Funciones del lóbulo occipital. Ya dijimos, estructuras que permiten la visión, la información óptica, la información de lo que sucede con el sentido de la vista. Recordemos que podemos ponernos un poquito más estrictos, ya que veríamos algunas características de Brodmann. Parietal, aquel que controla la sensopercepción, las actividades motoras, la que programa la motorización de la conducta, entre ellos algunos segmentos del lenguaje expresivo, como el habla. Temporal, información auditiva, pero también la memoria, pero también el control emocional por el vínculo a áreas temporales, perdón, a áreas subcorticales como el hipocampo. Y el lóbulo frontal, ¿cuáles son las principales funciones del lóbulo frontal? Funciones cognitivas superiores, pensamiento, cálculo, toma de decisiones, procesamiento emocional complejo, funciones ejecutivas como tal. Muy bien, chicos, muy bien. Recuerden que nos podríamos poner un poquito más específicos y que la construcción de los reactivos es uno adecuado, uno cercano y uno inverosímil. Si quieren un examen complejo, lo diseñamos como uno adecuado, dos cercanos, un cuarto inverosímil. Te lo dejamos en 3. ¿Para qué complicarnos la existencia, verdad? Bueno, vamos a las preguntas un poquito más específicas, sobre todo a las patologías. ¿Qué estructuras se alteran en la ceguera cortical? ¿Quién se la sabe? ¿Qué estructuras se alteran en la ceguera cortical? Muy bien, y vamos a tener todo eso de asociación visual, exactamente, vamos a tener todo eso presente, ¿sale? Si me dicen un número es una respuesta más cercana a que solamente digan todo el lóbulo, como podría ser occipital. Vamos a ver esta, ¿qué estructuras se alteran con las enfermedades relacionadas con el esquema corporal? ¿Quién controla el esquema corporal, chicos? El lóbulo parietal, sobre todo el homúnculo de Penfield, aunque la proyección del homúnculo de Penfield puede ser más algo somatosensorial, pero cuando hablamos del esquema corporal podremos decir que es la área parietal la que estaría ahí observándose y acomodándose, ¿no? Bueno, veamos un poquito con esta, que es una pregunta truco. ¿En qué se diferencia el síndrome de la heminegligencia con el de la hemiparesia? ¿Qué es una? ¿Qué es otra? ¿Quién dice una respuesta? Vamos, chicos, vamos. Sí. Katia, usted que siempre contesta todas. ¿Qué es una heminegligencia? Capítulo 3, segmento 2. Área del lóbulo parietal. Ajá, hablamos de que el lóbulo parietal es el que se encuentra negligido, pero es un problema atencional, ¿sale?
La heminegligencia es de que yo tengo en un campo de visión derecho e izquierdo todos estos sentidos, pero regularmente se me pierde en mi campo izquierdo. Entonces yo puedo decir, ay, qué padres está tu lapicero color rosa. Oye, ¿y qué opinas del otro lapicero que también tiene rosa? El otro lapicero, no sé a lo que me refieres. ¿Por qué? Porque el otro lapicero se va a encontrar en mi campo izquierdo y yo no voy a poder prestar atención. No es un campo de visión afectada, sino es un campo de atención afectada, Katy. Recordemos, todo el universo que existe en este lado, todo el universo que existe en mi lado izquierdo va a desaparecer. Solamente voy a contar con el derecho. De hecho, cuando se les ponen láminas, que lo habíamos visto, digamos que se le ponen láminas con muchas bolitas, con muchos circulitos, y decimos que localicen todos, en el hemicampo vamos a observar nada más unos y no otros. ¿Sale? Es un problema parietal de atención de lo que ocurre en los lóbulos. ¿Cómo se va trabajando? Cuando hacemos que el hemicampo poco a poco pueda entrar en el área que sí percibimos. Decimos, ay, sí, hay dos lapiceros. Pero realmente cuando le quitamos la dirección, este lapicero desaparece. La hemiparesia, aunque se parecen, significa que la mitad del cuerpo se paraliza. Uno es un problema atencional, de negligencia atencional, y el otro es un problema físico, de dificultades en el movimiento, de la mitad del cuerpo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ok, ok. En respuesta de Katia, no es del campo visual, es de la atención que le damos al campo visual. Bueno, vamos a ver esta otra. ¿Qué tipo de aprendizaje se ven afectados en las praxias? ¿Qué es lo que se pierde en las praxias? Seguimos con características del lóbulo parietal. ¿Sale? Movimiento y cierto tipo de movimientos. ¿Como cuáles? Hay una praxia que se llama praxia de abotonado. Entonces yo voy a tener problemas para abotonarme y a lo mejor voy a hacer esto cuando lo logre hacer. Ah, ¿es correcto? ¿Es adecuado? No necesariamente. ¿Sale? Pero cuando tenga yo un problema de las praxias es porque el movimiento no lo voy a poder lograr. Cuando se quieren observar las praxias se utilizan algún otro tipo de situaciones. Por ejemplo, saluden como soldado. Saluden a la bandera. Digan hola a alguien que se encuentra lejos. ¿Se entiende? Esas son praxias. Son movimientos aprendidos que vamos haciendo durante toda la vida. ¿Algún otro movimiento que ustedes hayan aprendido y que solamente se pueda reflejar en movimiento? Saludar de mano, ok, esa es una. Ofensas, amor y paz. Vamos a platicar un poquito del amor y paz que nos dice Katia. Por ejemplo, una praxia de amor y paz sería la praxia del saludo vulcano. ¿Cómo es? No, dar el paso sí es una seña, pero no es tanto una praxia, porque realmente haces así, o le dices así, o pasa. La praxia se refiere más a ese movimiento complejo. Volvamos al saludo. Hagan el saludo vulcano. ¿Cómo sienten los nervios de la mano? Quien ya es un experto iniciado como su servidor el nerd, el saludo vulcano lo hemos practicado mucho tiempo, aunque realmente solo lo he practicado para este ejemplo. Se siente tenso, ¿no? Katy es una mujer nerd.
Ay, no los veo, a ver. Katia, ¿nos puede ayudar en su ejemplo? ¿Puede abrir su cámara? Ah, qué cool. Exacto. Y como ya hay mucha práctica, no, no, déjala abierta, ahorita vamos a hacer con más ejemplos. Y como estamos haciendo eso, quien no pueda regularmente el movimiento va a ser difícil, el movimiento va a ser complicado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque precisamente no aprendimos ese movimiento o ese movimiento no es tan lógico, tan coherente, entonces se vuelve difícil. ¿Algún conejillo de indias que quiera poner su cámara? Adriana, conéctela, por favor. Oli. Adriana, ¿puedes señalar tres? Pedir, estás en un bar y vas a pedir tres cervezas, pídelos. Ok, para nosotros, déjala así, por favor. Clase, para nosotros, deja tu tres. La cuenta es otra praxia. Adriana, mantenga su tres en la mano. Ok, cuando nosotros estamos en Latinoamérica, la manera en que nosotros observamos el 3 es de esta forma. ¿Puedes hacer el 3 para un alemán, Adriana? Uh-huh. En ese caso, cuando se ponen estos tres, así es como regularmente se expresa en estructuras anglosajonas. ¿Cómo sientes la mano? Normal, no sé. No, no hay una sobretensión, no hay algo por ahí. No. Porque a veces cuando no estamos tan acostumbrados a hacer estas praxias, es precisamente que los nervios como que se nos estiran, como que se sienten raros. No, lo siento normal. Muchas gracias. Ese era Por el ejemplo. nada. Nosotros nos contamos de una manera, pero en las praxias vamos de otra. Y son situaciones culturales. La movilidad de los pies, a menos que tú puedas hacer praxias con los pies, sí. ¿Cómo se han observado praxias con los pies en ese momento? Cuando recoges cosas, digamos que tienes algo en el piso, entonces lo recoges con el pie. Esa es una praxia que aprendiste en su momento. ¿Es en serio, Lorena? Quiero ver un video de eso, aunque sería muy raro. Dibujar con los pies, por eso cumples con todas las tareas, porque descansando puedes escribir. Ok, Con las manos y con los pies hago tarea, profe, para no retrasarme. usted muy bien. Bueno, en ese sentido, a eso se refieren con praxias. ¿Cuál es el segmento que estaríamos regularmente observando cuando se ve afectado las praxias? Estructuras parietales, ¿sale? Porque el parietal deja de tener ese movimiento, el parietal deja de tener esa situación. Vamos a ver la otra. ¿Qué estructuras se ven afectadas en las enfermedades del lenguaje comprensivo? ¿Cuál sería el lenguaje comprensivo, chicos? Temporales. Sí son las temporales, pero seguimos un poquito con esta estructura afásica. Recuerden que el afásico, Broca y Bernier. Wernicke, exactamente. Brocas para el lenguaje expresivo, Wernicke es para el lenguaje comprensivo, ¿sale? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Qué gran lóbulo va a regular esto? Áreas TPO, sobre todo del área del segmento
parietal. Veamos un poco el lóbulo temporal. ¿Qué características tiene la enfermedad de Kubler-Bucy? ¿Quién la recuerda? Les impactó el Kubler-Bucy. Profe, espera. ¿Cuál era entonces la respuesta de la pregunta anterior? Estructuras que se ven afectadas en las enfermedades del lenguaje comprensivo. Wernicke, secundario, Broca. Primario, Wernicke. Pero dijiste que era de área parietal. Sí, es el lóbulo parietal, ahí se encuentra estacionado. Se encuentra estacionado en un momento complicado. Cuando Puebla deja de ser Tlaxcala, pero hay un punto en que Tlaxcala deja de ser Puebla, aunque puede ser Estado de México. ¿Sí es Estado de México? Bueno, eso. Por ahí. Donde se junta Morelos. No, es que Morelos solamente es con Estado. Bueno, por ahí. ¿Cuáles conjugan? Puebla, Veracruz y Tlaxcala, ¿no? San Martín, ándale. Está en un área límite, pero sigue siendo más parietal que otra cosa, ¿va? Kubler-Bucy, cuéntenme. Dice que algunas características es que las personas tienden a comer compulsivamente, incluso que comen cosas, toda la redundancia, no comestibles, pueden ser hipersexualizados. ¿Qué más? Ay, no me acuerdo. Impulsividad, hipersexualidad, hiperoralidad. Muy bien. ¿Qué lóbulo va a contener la gran cantidad de la responsabilidad del Kubler-Bucy? Temporal. Muy bien, perfectamente bien contestado. Vamos con las secciones de relación, ¿les parece? Hay un par de cuadros que les sugiero que los estudien de arriba a abajo. Primero, el cuadro de las estructuras anatomofuncionales de la corteza del lóbulo frontal. ¿Qué es la motora primaria? ¿Qué es la premotora? ¿Qué es el opérculo frontal? ¿Y cuál va a ser el prefrontal? La motora primaria, ¿para qué nos va a servir? Kubler-Bucy, perdón, funciones de la motora primaria, chicos, capítulo 3. ¿Abran el PDF? No sean así de malvadas. Se encuentra en el lóbulo frontal y trabaja con las áreas promotoras para ejecutar los movimientos. Sí, características de la motora primaria.
¿Qué página es para que los demás chicas puedan seguirlo? No me acuerdo, es que yo lo puse en mi mapa. Ah, bueno. Perdón. Usted muy bien. Ya se lo aprendió. Vamos a buscarlo, porque ¿por qué no? Pero está en la página 83, ya lo busqué. ¿Dónde? 98, Lore. Motor Yo, primaria, corteza premotora, opérculo frontal. sí, también ahí, en la 83 y en la 98. Y de ahí vamos a tener esta parte de la prefrontal, que nos va a dividir la dorsolateral, cingulada y orbital. Y ahí es donde vamos a tener técnicamente todo lo que necesitamos comprender y entender del examen. ¿Cuáles son las funciones de la área anatomofuncional de la corteza prefrontal, dorsolateral, cingulada y orbital? ¿Para qué nos van a servir cada una de ellas? ¿Sale? Y la tercera sección es una sección de una sola pregunta abierta para quien quiera cuidar su promedio. Les doy una pregunta que se va a contar en el parámetro de 10, o sea, 10 de calificación con una pregunta extra por si falla alguna otra. Y es una pregunta en donde ocupo que desarrollen los elementos de la definición de función psicológica superior, según Quintanar, la definición de Quintanar en 1994, la que ya tienen en ahí alguna presentación que les puse alguna vez. Porque son unas funciones mediadas por el lenguaje, de origen social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieren que le demos una repasada? Vale, vamos a ver, ¿por qué no? Aquí está. Vean la pantalla. Las funciones psicológicas superiores son sociales por su origen, mediatizadas por su estructura, voluntarias y autorreguladas por su funcionamiento y están organizadas en sistemas funcionales complejos. Vamos a desarrollarlo un poquito para ver cómo queda. ¿Quién la puede eh, decir de su ronco pecho? ¿Quién la interpreta?
Tenemos algunas preguntas principales. La primera, ¿qué sería un complejo proceso autorregulado? La segunda, que sean sociales por su origen. Otra, mediatizadas por su estructura. La otra, que sea consciente y voluntaria por su funcionamiento. Autorreguladas. No, las funciones, recordemos esta parte, Lupita. Las funciones psicológicas superiores van a estar alrededor de una situación en donde una jale a la otra. Recuerden el contenido del primer parcial, en donde les pedí que fueran estructura por estructura, momento a momento, en la información modular, en la información de cada uno de los bloques. De esta manera los bloques se van engarzando para poder ir completando una tarea compleja. Cuando decimos que son complejos procesos autorregulados, decimos que cada uno de los procesos está engarzado al otro, regula al primero, pero también se regula al segundo. Por eso son complejos, porque están trabajando de una manera simultánea y amplia para poder tener esta condición de funcionabilidad. Son sociales por su origen. Si nosotros no los expusiéramos a una condición en donde va a resolver una necesidad social, no existiría. Nosotros podemos tener en la memoria la imagen de un perro que está sacando los dientes, pero no es hasta que lo hacemos un recuerdo, hasta que lo socializamos con todos, hasta que las personas nos dicen, ten cuidado porque ese perro con dientes asomándose es un perro que puede herirte, que puede lastimarte, que puede agredirte, es que esa cosa en la memoria se convierte en un recuerdo, y ese recuerdo nos ayuda para determinar el resto de la conducta o del comportamiento que tendremos hacia esos animales. ¿Sale? Cuando buscamos que son mediatizados por su estructura, hablamos de una mediatización del lenguaje. El lenguaje está involucrado en los aspectos más primitivos que tenemos dentro de la estructura de nuestro pensamiento. El lenguaje nos da la estructura, el lenguaje nos da la base para producir pensamiento, es el mediatizador. Consciente y voluntaria por su condicionamiento. Sí, por medio de aprendizajes significativos y experiencias, pero eso estamos hablando de una psique humana. Lo que estamos hablando en este momento son de los procesos psicológicos superiores, o sea, lo que trabaja debajo de la psique humana. Imaginemos que somos computadoras, ¿sale? Dentro de esa computadora, en que podemos procesar y trabajar con ella a partir de las imágenes, de las reglas, del teclado, de todo eso, podemos decir que los aprendizajes significativos y experiencias son los programas con los cuales nosotros trabajamos. El PowerPoint, el Word, el Prezi, el Internet, el Chrome, todos esos programas serían aprendizajes significativos y experiencias. Alguien trabaja con Chrome, pero alguien trabaja con Firefox, pero alguien trabaja con Safari, ¿sale? Pero alguien trabaja con Internet Explorer. Cada quien tenemos distintos tipos de aprendizaje y distintos tipos de experiencias. Lo que yo les estoy describiendo, o la definición que utiliza Quintanar, es cómo se describe la tarjeta madre con la cual nosotros podemos cargar los programas. El cerebro no tiene ningún sentido por el cual guarde la información, o sea, es una gelatina. ¿Nuestro músculo está guardando información? No. Entonces, ¿por qué el cerebro sí lo hace? Porque dentro del cerebro tenemos estructuras que mágicamente se activaron a partir de que interpretamos los sonidos.
A partir de que estos sonidos le encontramos una lógica, le encontramos un sistema, que ese sistema nace de una necesidad social y empezamos a desarrollar algo que llamamos nosotros pensamiento. Ese pensamiento es tan complejo, está tan agregado, está tan seguro, vinculado a un proceso de lenguaje, que después no podemos reconocer dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Entonces, el lenguaje se vuelve parte fundamental del software, pero no del software del sistema operativo ni de los programas, sino de ese software que permite interpretar un sistema de programación que nos hace expresar todo lo demás. Oye, entonces, ¿qué sería un proceso psicológico inferior? Inferior son los elementos que tiene la computadora. Inferior sería el teclado, inferior sería el disco duro, inferior serían las memorias, inferior sería el disipador de calor. Porque cuando todo eso tiene una función y una expresión, entendemos que el disipador de calor mantendrá tranquila la temperatura de la placa madre, que sirve para conectar el disco duro, que tiene todas las experiencias, que sirve para intervenir, interactuarse con el teclado. Y todo en su proyección se llama función psicológica superior. ¿Por qué Quintanar nos dice, además, que es consciente y voluntario? Porque a diferencia de otros contextos, esto, cada una de las acciones, cada uno de los pensamientos, cada una de las motivaciones que tenemos son intrínsecamente cercanos a las necesidades que nosotros proponemos y que llamamos conciencia. Más o menos. Sí, profe, queda más claro. Y hay que desarrollar en la pregunta, pues técnicamente todo esto. Vale. ¿Alguna duda con el examen? Profe, ¿me puedes repetir la respuesta de cuál era la diferencia entre en mi negligencia y en mi parecia? La heminegligencia es un problema atencional del lóbulo parietal. La heminegligencia es un problema motor. Ok, gracias. ¿Qué cosa nos falta? Pues sí, me dijeron que luego cargan los exámenes 30 minutos, 45 minutos. Y Profe, sí, ahora puede explicar lo de la prueba neuropsi, por favor. claro que sí, Lorena. Sí es Lorena, ¿verdad? Okay. Bueno. Déjenlo cargo. Vale. Todos en la pantalla. ¿Cuáles son las dudas del protocolo? Yo, profe. Es que dice, Sí. o sea, que tienes que, por ejemplo, en la codificación, ves que tienes que ir marcando la palomita de las palabras que va repitiendo y así. Pero no sé qué son intrusiones, perseveraciones, primacía y presencia. No sé cómo llenar eso. La codificación. Ok.
Vamos a la primera parte que fue la curva de memoria espontánea. ¿Qué te parece? Ya lo tengo en la pantalla, se encuentra en la parte superior del lector de PDF. 1, curva de memoria espontánea, ¿va? Gato, pera, mano, fresa, vaca, codo. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok. Si te das cuenta, nosotros en esta lista de palabras tenemos 3 segmentos. Tenemos el segmento de animales, que es gato y que es vaca. Tenemos el segmento de frutas, que es pera y que es fresa. ¿Y el tercer segmento qué son? Partes del cuerpo. Perfectamente bien contestado, señorita. En este sentido, cuando nosotros tenemos intrusiones, es porque vamos a decir una palabra que no va a ser parte de las que dijimos y que probablemente sean partes del campo semántico. Una palabra que tenga las mismas características que dicho gato y dicho vaca. Loro. 2 sílabas que representan un animal. Está algo lejano porque el gato y la vaca tienen más características en común por ser mamíferos que el de las aves. Una más cercana. Perro. Perro tiene una, aunque son 2 sílabas, tiene una acepción complicada con la R, pero contemos perro. Intrusión sería que tú digas perro. Gato, perro, y no vaca. O gato, vaca, perro. Y excluyas una de las listas anteriores, una palabra de la lista anterior. Perseveración sería que para tu segundo o tu tercer intento digas perro. Porque precisamente en el segundo, en el tercer intento es donde las cosas vamos a volver a decir la lista y donde vamos a volver a expresarlo. ¿Se entiende? Efecto primacía es que te acuerdes de la gran cantidad de veces las primeras palabras. Y el efecto de recencia, aquí dice presencia, pero es recencia. El efecto de recencia es que te acuerdes de las últimas palabras. ¿Hasta ahí? ¿Bien? Veamos cómo se presenta en la memoria verbal. Lo que vamos a hacer en este momento es identificar qué tanto logramos tener en el segundo momento de la memoria, qué tanto logramos codificar para evocar. Y por eso vamos a tener gato, pera, mano, vaca, codo, fresa. ¿Qué intrusiones aparecen? La de las palabras que no puedan tener presencia. A lo mejor yo te dije gato, perro, vaca, fresa. Perro podría ser por una situación fonológica, porque estamos diciendo pera, entonces el masculino es perro. Muchas veces malinterpretados por nuestro cerebro, pero es una manera en la que aparece. Y aparece como una intrusión. Perseveraciones, en este sentido puede ser que dentro de la misma lista yo te diga 2 veces gato, 3 veces mano, 2 ocasiones pera. Porque estoy perseverando con el mismo objetivo. Volviendo a pasar, vuelve a ocurrir, vuelve a ocurrir. Persevero, vuelvo a intentar. Después, para observar cómo es que estamos codificando, le damos las claves. Si nos dice todo, ya no hacemos lo demás. O lo podemos hacer solamente para checar que logre categorizar de la forma adecuada. ¿Cuáles eran partes del cuerpo? Ah, pues mano y codo. ¿Cuáles eran frutas? Pera y fresa. ¿Cuáles eran animales? Gato y vaca. Y perro. Ah, veo una intrusión. Y en el reconocimiento, le digo todas las palabras y esperando que él pueda decir, esa sí la escuché, esa no la escuché. Dijimos en clase, esa tarea se aplicó mal. Pero y en ese caso, pues vamos a obviar o vamos a ver cómo se califica.
El objetivo que les pongo para que hagan esta tarea es que podamos ver qué sí aprendieron, qué no aprendieron, qué tienen que recurrir al manual para calificar y qué tienen que ir observando durante la ejecución del paciente para registrarlo en la tabla, que ahorita vamos a hablar del registro en la tabla. En ese caso se les dice, ¿escuchaste sí o no? Boca, no, no lo escuché. Gato, sí lo escuché. Cama, no lo escuché. Pera, sí lo escuché. Codo, sí lo escuché. Árbol, no. Gallo, no. Lápiz, no. Zorro, no. Mano, sí. Presa, sí. Ceja, no. Vaca, menos. Flor, tampoco. Ah, no, espérate. Sí escuché vaca. Y a eso se refiere con las intrusiones. Estos son intrusiones. Si me dice, oye, escuché flor, estoy metiendo algo que no fue cierto y estoy teniendo una intrusión. Solo se califican las correctas. Neuropsi solamente va a calificar correctas por su aspecto cualitativo. Hay segmentos, hay pruebas que permiten la escritura de las cosas en función de penalizaciones. Si dices muchas malas, te penalizan puntos. De hecho, así se utiliza para el WISE, pero para la neuropsicología, en que queremos saber cómo se está presentando el proceso, no, no es relevante, ¿va? ¿Alguna otra duda con la ejecución del protocolo? ¿Esto se lo podemos realizar a la persona más cercana que tengamos o cómo? No, recuerden, el protocolo es para aplicar, para rellenar de la entrevista que tenemos en plataforma. Entramos a la entrevista en plataforma y vamos anotando todo lo que escuchemos del paciente. Profe, yo tengo otra duda. Ujú. ¿Ves que tienes que llenar como los datos generales del paciente, en donde dice estado de alerta? ¿Se refiere al momento en que hizo la cosa mal o en que lo estás evaluando? Es en general cómo recibes al paciente. El estado de alerta se supone que es como somnolento, que si es como si está muy ansioso, muy nervioso. ¿Cómo se presenta el paciente? Pues en ese caso está consciente, ¿no? Consciente, atento, responde y mantiene la atención. Está bien. ¿Qué más? Cuéntenme. Abrimos el link y vamos, imprimimos el protocolo. Si lo quieren hacer con el protocolo en la computadora, adelante, no pasa nada. Y vamos registrando la calificación. Vamos poniendo la calificación. El manual nos dice todos los elementos, instrumentos para poder ir calificándolo. Una vez que tenemos la calificación en el protocolo de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, nos vamos a nuestra tabla y en esta tabla vamos a encontrar los puntajes. Les subí solamente la tabla que tienen. Nos dice Katia, ¿no tienes el documento en Word editable? No, por eso hay que imprimirlo. Técnicamente sí lo tengo, el problema son los derechos de autor. Vamos muchachos, ay, como si fuera tanto. Qué feo que sean así. Luego se pasen el chisme de hackers, por favor. Bueno,
Ya que tienen eso, vamos para acá. Van registrando cada una de las puntuaciones en esta gráfica, ¿sale? Ya que tienen las calificaciones, por ejemplo, reconocimiento. Reconocimiento nos vamos a ir hasta acá, hasta las funciones de la memoria en evocación, reconocimiento. Logró 6, entonces ponemos el mayor que se encuentra acá. Logró 5 acá, logró -2, -4, pues lo ponemos hasta acá, de 2 a 4. ¿Notan por qué entonces todos los numeritos? Profe, pero es que no entiendo cómo se saca el menos tanto. O ¿Cuál sea, menos? ajá, ¿puedes poner la tabla? Vale. Gracias. ¿Ves que dice -1, -2 y -3? Y de 0 sube a 3, Qué feo que seas positivo. así. ¿Cómo lo vas poniendo? O sea, no entiendo. Qué feo que seas así, Katia, de verdad. Sí. Ahí va. Voy a tardar un poquito poniendo las cosas, pero aguántenme. Ok. Necesito otra imagen. Todos en la pantalla, ¿vale? ¿Todos ahí? Sale. ¿Reconoces qué es esto, Katia? ¿Una gráfica? Es una, sí, pero es una gráfica que se llama campana de Gauss. Lo que va a hacer, o el origen filosófico de las pruebas, es entender dónde las personas tienen un grado de normalidad para poder observar cuál es la diferencia en función de la normalidad. O sea, yo creo que ya habíamos hablado de ese tema en clase. ¿Qué es lo normal, lo que se espera de una persona a sus 23, 24 años? Que se case, que empiece a tener hijos, bla, 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 y lo fuimos comentando entre todos, ¿no? En función de eso es el comportamiento normal. No significa que la gente a los 30 años, a los 40 años, no se pueda casar ni tener hijos. Solo que la gran cantidad de la gente va a realizar esa actividad en este ciclo, en este segmento, en este grado de edad. Recuerdan que incluso entramos en debate y que ustedes conocen a gente que sea 40, 50 años y así. Bueno, esa situación se llama curva de normalidad, campana de Gauss. ¿Ah? Que si no me abren el micrófono me voy a nortear mucho, chicos. Sale. Esa campana nos va a decir que la media, lo que todo el mundo hace es lo normal. Y esa media va a estar distribuido entre el 50% positivo y el 50% negativo. Más o menos la mitad de la población va a hacer más o menos lo esperado. Pues, sigamos con el ejemplo de casarnos. Digamos que la media poblacional para que nos casemos son los 24 años. En los 24 años ya deberíamos de estar pensando en tener el primer hijo. Hombres y mujeres en matrimonio. Ah, pero ¿qué crees? A lo mejor alguien lo piensa a los 26 años. Significa que vamos a tener un aumento en la curva de la campana. Oye, yo conozco chicas que a los 22 o a los 20 estuvieron haciendo eso. Perfecto. Significa que retrocedemos.
porque esta curva va en función de los años. Oye, Mauricio, yo me acuerdo que tengo un tío que se casó hasta los 40. Pues es el menos, el que se va a un extremo de la curva. Y alguien dirá en el salón de clases, Mauricio, yo tengo a alguien conocido que se casó y tuvo hijos a partir de los 14 años. Perfecto, pues decimos que tenemos una baja en la curva negativa. Desde los 14 hasta los 40, cuando la media es 24. ¿Hasta ahí todos bien? Sale. Sí. En pruebas psicológicas y en pruebas neuropsicológicas hay una regla. Todo abajo o arriba de 2.5 desviaciones estándar está mal. Y preguntarán qué es una desviación estándar. La desviación estándar es cada una de las diferencias de los cuartiles. Todo esto lo sabrán mejor en estadística cuando diseñen pruebas o cuando vean estadísticas, ¿sale? Ahorita es de pasada y vamos a dejarlo claro. Cuando nosotros vamos aproximándonos a la curva, vemos que hay segmentos de corte. Uno, que es representado como una desviación estándar. Dos, desviaciones estándar. Y tres, desviaciones estándar. Positivo, y aquí está en negativo. Negativo. Que es un comportamiento similar al que está teniendo esta prueba. Normalidad. ¿Observan dónde dice normal? ¿En qué cuadrado del segmento dicen normal? El color le corresponde a la normalidad. Estos son los datos que todo el mundo debería de sacar. Todo el mundo de entre los 30 y los 50 años de edad con 4 años de estudio. Esto es la normalidad. Esto. ¿Lo ven? Sí. Ah, pero queremos observar las desviaciones estándar positivas. Estos puntajes son desviaciones estándar positivas. Quien logre recuperar con esta edad y con este nivel de escolaridad de 5 a 6 dígitos, cuando nos pedimos los dígitos, significa que el señor pues tiene con queso. Ah, si la fluidez verbal fonológica de una persona de 31 a 50 con 4 años de estudio nos da más de 14 elementos, el señor tiene con queso. Pero si yo me doy cuenta en mi tabla, veo que moderado es una desviación estándar abajo, inferior a una desviación. Y severo, que es un daño terrible que tiene, que por algo le está pasando en el cerebro, que como que todavía no lo entendemos, es porque tiene menos de 3 desviaciones estándar. ¿Ya se entendió de dónde sale el número 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2 y menos 3? Sí. En general, estos números son números de proporción, son números para que nosotros como clínicos sepamos, este paciente en serio lo está haciendo muy mal o este paciente en serio lo están haciendo muy bien. Ahorita ya dejé mi expediente en la clínica, pero cuando se calificó, vimos cuál era la curva de tendencia y se darán cuenta cuando ustedes califiquen y pasen esto, que el paciente va a tener una curva de tendencia aproximándose en lo normal. La gran cantidad de las cosas que responde el paciente son normales, menos algunas que se van para lo bajo o que se van para lo alto. ¿Para qué nos sirve esa información? Para que diseñemos programas de intervención que puedan atender esas necesidades de ese paciente. ¿Respondo tu duda, Katia? Sí, pero no. O A sea, ver. creo que eso es retrasada mental o algo por el estilo, pero Nada, nada. o sea, Primer regla, no te insultes, por favor. Nada de agredirte. Ahora sí. esos valores que están ahí, esos son como,
el estándar, o sea, de que ahí nos tenemos que guiar, o esos numeritos tú los pusiste de acuerdo a la prueba que hiciste? ¿Cuáles números? ¿Los números de la puntuación normalizada o los números que corresponden a las calificaciones de la prueba? Ajá, las calificaciones de la prueba, lo que está entre tiempo, lugar, persona y así. Ah, mira, por eso es muy complicado el diseño de pruebas, porque sacar estas gráficas es el trabajo como de 6 doctorados. Ahí va por qué. Nosotros tenemos diferentes perfiles psicológicos, diferentes perfiles neuropsicológicos. Así como hay computadoras Celeron, Pentium 4, Core i5, Core i9, que son aparatos brutos muy fuertes, pues también hay humanos, ¿sale? Humanos que sí comprendemos una película de Adam Sandler y humanos que podemos leer a Tarkovsky y que decimos, oh, qué elegante forma de entender la complejidad del universo mecánico, ¿no? Como hay muchos sujetos en la viña del Señor, algunos tendrán más capacidades que otros, capacidades cognitivas, que varían por la edad, por los años de escolaridad, por algunas veces sexo y otras condiciones como de trabajo. Recuerden que hubo una parte en la clase que dijimos, hay que saber muy bien a qué trabaja, qué se dedica, cómo lo hace, qué hace, alimentación, porque hay muchas variables en el ser humano, muchas variables que intervienen también con este aspecto neuropsicológico. Es importante tener un objeto claro en la prueba, porque ese objeto claro en la prueba nos permitirá evaluar el software, evaluar el hardware, evaluar la parte bruta que no se comparte con la forma de socialización regular. O sea, estas pruebas te evalúan el proceso psicológico inferior, no el superior. Hay unas que se diseñan para el superior, pero el inferior, que es mi memoria, mi atención, mi lenguaje, mi capacidad intelectiva, mi toma de decisiones, mi procesamiento emocional, lo evalúan estas pruebas. ¿Dónde sabemos cuándo sí y cuándo no? Cuando hacemos una exploración con muchísimas personas. Cuando hacemos una exploración aplicando el mismo procedimiento y el mismo protocolo para ver cómo ese protocolo actúa a lo largo de las personas, que al final es el objetivo que tienen o que llevan estas pruebas neuropsicológicas. Y todas las pruebas. Conocer eso. Bueno, como todo eso tiene una significación cuantitativa, hay expertos que se ponen a realizar este tipo de baremos. Si nosotros habláramos de unas calificaciones límite, o sea, de números, hablaríamos en una escala del 1 al 100. De hecho, así se construye el CI, el IQ, el grado de inteligencia que tengas. Tu inteligencia va en función del 100. Si el 100 es la media, el 100 es el punto a la mitad. Pero digamos que hay personas que sacan 110 puntos en su estado de inteligencia. Ah, significa que yo estoy arriba de la media por el 10%, pongamos. A ver, Lore, sí, dime tu pregunta y continúo. Perdón, profe, es que con respecto a la pregunta que realiza Katia, los números o los valores que usted indica en la tabla, en la evaluación, esos son los valores del paciente ya calificados. Estos ya son los valores que se calificaron con base a la evaluación, ¿es correcto? Uh-huh. ¿Y nosotros cómo lo vamos a calificar entonces? Con lo que te saca el paciente. Escuchen que yo estoy explicándole a Katia, bueno, estoy explicando a clase cómo es que se logra sacar esos números, de dónde salen esos números, quién nos dio esos números. ¿Quién los hizo? El investigador, la doctora Ostrowski. Ostrowski, pongamos una sola tarea para que les explique la mecánica y ya ustedes digan, ay, de ahí sale y por eso sale. El lenguaje tiene una característica que se llama fluidez verbal semántica, ¿sale?
La fluidez verbal semántica es que ustedes van a decir palabras, todas las palabras que puedan generar. En el caso de la prueba, palabras de animales. Toman el tiempo en 1 minuto y ven cuántas palabras pudieron decir. El promedio nacional, el promedio en México, para una persona como nosotros, jóvenes de entre 18 y 25 años, pónganle, que además hayan tenido estudios universitarios, es de 18 palabras. Ustedes tendrían que decir en promedio, en media, 18 palabras por minuto. 18 animales. Hay gente que los dice 24, hay gente que nos dice 50 palabras, rapidísimo. Pero eso es las personas extraordinarias. Hay otras personas que con las mismas características de edad y de los grados de estudio, nos van a decir 5 palabras, 4 palabras. Es entendible la lógica de decir muchos, que yo soy muy listo, pongámoslo así, y la lógica de decir pocas, que yo tengo un problema neurológico, neuropsicológico. Poder poner las categorías de los números a lo largo de la tabla, del máximo y del mínimo, es poder lograr criterios de normalidad y de anormalidad. Por ejemplo, en el caso particular de esta tabla, hay pacientes que logran 21 palabras, ¿lo notan? Y hay pacientes que no logran ni 3. Cuando logran de 4 a 6 es un tipo de perfil, un perfil moderado, de daño moderado. Pero cuando dicen de 18 a 9 es normal. Ay, ya entendí. Pero, por ejemplo, profe, o sea, ¿cómo quieres que hagamos el resultado? Ok, nos guiamos de esa tablita para saber cuál es como el estándar, pero ¿cómo lo quieres? O sea, ¿cómo te lo hacemos? Así como pasó ahorita. Lo vacían. ¿Qué es vaciarlo? Van a poner el número que les haya salido. Por ejemplo, tiempo, lugar, persona. El paciente dice bien tiempo, el paciente le falla una persona en lugar, pero el paciente dice bien persona. Y esto lo graficamos, le ponemos el 3 al 1 y del 1 al 1, y ya. Y después vamos a calificar los dígitos. El paciente dijo 4 dígitos, y el paciente detectó de 12 a 13 figuras, y el paciente en la resta de 20 menos 3 nos dijo 4 adecuadas. Bueno, nos dijo una adecuada, pongámosle algo así. Y el patrón se dibuja de esa forma. Profe, entonces vamos a ir seleccionando lo que nosotros vamos a ir contestando, ¿no? Con base a los resultados y vamos haciendo así. Sí, creo que sí, ya entendí, ¿no? ¿Así? ¿Ya vieron la gráfica? ¿Ya vieron la tendencia? Ahora, lo que preguntaba Katia, vean la pantalla. Hay 15 divisiones, 15 subtipos de calificación para la prueba, porque la manera en la que existe la complejidad de los perfiles neuropsicológicos es vasto. Veamos fluidez verbal en una persona que tiene 66 a 85 años, pero tiene de 10 a 24 años de estudio. Ya vieron que las personas deben de tener entre 27 y 28 palabras para considerarse arriba de la normalidad. Sí. ¿Cuántas nos pedían con el caso de Raúl? 21. Ahí es donde cambia. Pero ¿quién da esos criterios? Los da el investigador. Porque eso es lo bonito de la prueba. Con todos esos cálculos, nosotros quitamos del sesgo si una persona tiene inteligencia o no tiene inteligencia. Raúl es un masculino de mediana edad con 4 años de escolaridad, que no se va a comparar con un masculino de su misma edad que tenga maestría o doctorado.
No porque el cerebro sea distinto, sino porque la función psicológica superior se dio de una manera distinta que en el inferior. O sea, todos trabajamos con el mismo equipo, pero como programemos ese equipo, mejores resultados. Sí, por eso les puse, el único cuadro que les puse en plataforma es el que corresponde a la edad y la escolaridad. Por eso ya no les puse más, si no las iba a confundir. ¿Y nos vas a compartir los demás también? Te digo que tú quieres todo de a chayote, mujer. Es una prueba que hay que contar. Es que está buenísima esa prueba. Luego se las paso. Cuando acabe la contingencia. Oye, profe, ya por último, ya, perdón, No. pero ayer estaba contestando esa cosa y hay una parte, ves que dice que tenías que encerrar las figuras que fueran como iguales. Ujú. Y el señor lo hace, pero pues no sabemos cuántas encierra. ¿Ese lo dejamos en blanco? Ya lo tienen en la plataforma. Miren, vamos de nuevo a plataforma. No es que en plataforma solo pusiste lo de la figura, o sea, que qué tan semejante lo dibujaba, pero no cuántas figuras encerraba. Voy a lo tuyo, aguántame. Todos en la pantalla. En la pantalla van a encontrar donde dice segundo parcial algo que se llama ejecuciones neuropsi. ¿Lo ven? Le damos clic y va a aparecer lo que el muchacho hizo, la parte que tuvo que escribir y que no se ve en el video. En este caso, el muchacho, veamos cuántas marca. Aquí ven una marquita, una, Ay, ya no lo había visto, sí. dos. Miren, permítanme, tengo que contestar esto. Un segundito. Disculpen. ¿En qué nos quedamos? Ah, sí. Las marcas son discretas, también por eso como que no se notan. Pero ven aquí otra. Chicas, chicos. Bueno, Sí, ya lo vi. aquí Sí, profe, sí se ve. hay que contar cuántas marcas hace. Si el paciente hubiera hecho una marca acá, significaría que está teniendo una intromisión. O sea, está identificando cosas, significa que su atención se le fue al monte y ya no supimos qué onda. Aquí tenemos la figura semicompleja en la copia y aquí tenemos en la ejecución 2 en la evocación. Hay que calificarlas, les recomiendo que vean el manual. Lo de escritura no se hizo, hay cosas que no hicieron porque no estaban correspondiendo a la parte. Bueno.
Ya me abandonaron otra vez. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Son muy ¿O crueles. qué preguntó? Bueno, técnicamente no pregunté nada, solo les dije que hay cosas que no van a encontrar porque no se ejecutaron. Por ejemplo, escritura no lo hizo. Hay unas reacciones de dedo que tampoco realizó. Hay unas cosas que no hizo la aplicadora y que se entiende. Unas porque decían, menos de 4 años de escolaridad, no la apliques, no la va a hacer. Y dos, pues porque también era su primera aplicación y no lo logró. Esta prueba es para calificar el video. En el próximo parcial, sí lo hay. Ya vemos si aplicamos una de verdad. ¿Sale? Sí, profe. Los círculos que puse o marqué. Aquí están, Nachón. En general se va haciendo. ¿Cuánto sacó? Se califica la prueba y vemos cuánto sacó. Sacó 5 y a lo mejor también vemos que sacó 7, 8. Y a lo mejor vemos que también en la memoria espontánea sacó 6. Y a lo mejor vemos por ahí que en el reconocimiento sacó otros 6 y que por categorías sacó 4. Y así vamos perfilando. Al final tenemos una línea de tendencia. Es lo único que vamos a recuperar. La línea de tendencia. Cada una de las tareas. Cuando no tenemos tareas, pues se rompe la línea de tendencia y seguimos con el ejercicio que viene. Y ya. Y miren, más o menos se ve así. ¿Sale? Ah, bueno, porque a lo mejor dicen, se acabó el semestre, yay. Sí, Harumi, el resultado de la evaluación lo van a sacar entre el video y entre los ejercicios que les puse en el PDF que tienen en plataforma. Es que, Katia, las otras universidades ya cerraron, por eso pregunto, no voy a hacer la de malas. Que si no, yo me la sigo de largo, ¿eh? No me encanta el formato, pero... Bye, adiós, cuídense. Yo también me había quedado una hora, pero Bye. suerte en su examen.